veces nosotros, por nuestra interpretación personal, los datos que nos han sido otorgados en la experiencia de la vida, queremos y creemos que son las únicas maneras de experimentar la vida misma. Pero bueno, esto a final de cuentas nos enseña que en el mundo hecho por Dios, muchas cosas son posibles porque somos nosotros los que estamos limitados. Dice la Escritura que estamos unidos por medio de una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Así que, amén, aleluya. Bueno, damos gracias en estos momentos por todos los que estén disfrutando de este mensaje. Gracias, Padre, por la oportunidad de poderlo brindar a tus hijos. Y por favor, ayúdame de igual manera para poderlo brindar de manera eficiente y sensibiliza nuestras mentes para que puedan captar lo que es el mensaje que se pretende otorgar. Por favor, derrumba todo prejuicio, todo argumento en contra y levanta aquel que sea el correcto. Que muchas veces pedimos por lo que tenemos que quitar o lo que pedimos muchas veces por cosas que no queremos hacer, pero que tal las que sí tenemos que hacer. Entonces, de igual manera pedimos por lo que se amolde a tu voluntad. Gracias, Señor, por la oportunidad y esto lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Comúnmente la gente entendemos o vemos también aquí en las escrituras como maldiciones, maldiciones, sobre todo las generacionales, generacionales. Y que en lo que es la ciencia tradicional, la ciencia, ese es el término correcto, ciencia tradicional, ustedes lo van a encontrar en la biología como lo que es la genética y también ya más especializado, la epigenética. En las neurociencias lo vas a encontrar como, dependiendo de la rama de pensamiento, esto lo vas a encontrar en el transgeneracional. Esto es en psicología, ¿ok? Hechos 13:36. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y aquí voy a hacer el primer alto. Voy a hacer el primer alto aquí. Stop. Stop. ¿Por qué? Porque si lo leemos de manera corrida, por decir así, si alguien presenta este versículo de manera aislada, como ves, no hay versículo 35 aquí y no hay versículo 37 aquí, ¿verdad? Si alguien presenta este versículo de manera aislada, pueden jugar mucho con lo que es nuestra percepción, la percepción de nuestra razón y sobre todo también pueden inducirte, te pueden influenciar a que te dirijas hacia alguna dirección que quiere el ponente o el dogma o lo que es la doctrina. Yo lo presento así, uno, para poder dar este ejemplo y para que también tengan la confianza de que he estado analizando las escrituras, pero soy humano. A final de cuentas, soy humano, yo no vengo aquí a convencerte de nada, tú igual sacarás tus propias conjeturas, pero por lo menos doy una muestra de fe en lo que es el trabajo realizado. Ahora vayamos a analizar el contexto de el capítulo 13 para ver de qué se está hablando. Ok, en el capítulo 13, artículos 35, ¿verdad? 36 en adelante, aquí está. Porque también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. El 36, el presentado aquí, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Ok. Esta palabra durmió, bueno, vamos a ver cómo se ocupa esta en el contexto de Hechos 8:1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Mira, esta es la palabra, muerte. O sea, durmió, a final de cuentas, es equivalente a muerte. También la vas a poder encontrar en aquella
palabra que dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero ahorita yo voy a despertarlo, ¿no? Solo haciendo, yo sé que puedes conocer esto solo haciendo eh, lo que es la reflexión, ¿no? Llamando reflexión. Y dice, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Aquí lo que está presentando el capítulo 13 es una comparación entre lo humano y lo divino, porque está presentando que David, ¿verdad? David, el siervo de Dios, David, murió. Murió, fue sepultado con sus padres y vio la corrupción. No que haya llegado a algún lugar y desde ahí haya visto que todo está mal, porque en este caso yo no voy a presentar este tipo de doctrina, pero quiero hacerle a usted saber que se puede utilizar la escritura sacada de contexto para estas cuestiones, ¿no? Yo ahorita solamente presento este dato para que tú hagas tu labor, que es indagar, comparar y también checar la narrativa hacia dónde te está llevando, hacia qué, con qué objetivo, quién es quien te lo presenta y para qué te lo presenta, ¿no? Ok, entonces como vemos, te estaba dando una plática en donde se presenta, ¿verdad? Una comparación entre el siervo David, quien vio corrupción, pero el que no vio corrupción fue ¿quién? Aquel que Dios levantó de entre los muertos, ¿no? El Cristo en este caso. Ahora, conforme a mi temática, vemos una necesidad de servir a nuestra generación. En uno de los chats que tuve, no fue con ustedes, yo me acordé que no fue con ustedes. Iba a mencionar en Bereanos, pero no. Esto fue con Brian, ya me acordé, fue con Brian. Le dije que, eh, no, creo que también lo reforcé. Bueno, comenté que el sentido de toda espiritualidad es el servicio. Que no vive para servir, no sirve para vivir. Y aquí lo presento de igual forma. Comento lo siguiente, ¿verdad? Vemos una necesidad de servir a nuestra generación según la voluntad de Dios. O sea, que tenemos un propósito para con Dios y obviamente ese propósito a quién estaría beneficiando, pues obviamente también estaría beneficiando a mis hermanos o hermanas, ¿verdad? Cada uno de nosotros debe de cumplir este propósito. ¿Y por qué comento esto? Por el hecho de que muchas veces la gente que está en depresión, en este caso en contexto diciendo, en un caso como el de la secta, les es arrancado todo su propósito, les es tomado todo su razón de ser. Por lo tanto, cuando ellos ya no ven su propósito, que es, por ejemplo, hablar con la gente, presentarles, ¿verdad? Lo bueno que se hizo en sus vidas, porque no todo lo que vivimos en todas las situaciones es catastrófico. La realidad es que sí vivimos situaciones catastróficas en todas partes, en la escuela. Pero yo no voy en la escuela diciéndole a la gente qué tan malos son los maestros de la escuela o cómo fue que em, reprobé 7 materias. Más bien voy y comento que ahora ya soy licenciado en X, Y o Z. Entre los amigos, yo tengo amigos, pero no voy diciéndole a toda la gente lo malo que me pasó con mis amigos. Sin embargo, lo que sí refuerzo en la gente es lo bien que me ha ido al tener estos amigos. De igual manera, en el matrimonio, en casa, tenemos problemas. Es obvio, es lógico. Las parejas son dos personas distintas que se eh, tratan de entender y obviamente llegan a muchos acuerdos para poder vivir el día al día. Hay mucha negociación y sobre todo que en amor hay esta intención de servir al otro. Entonces, eh, no voy diciéndole a toda la gente lo malo que es el matrimonio, sin embargo, voy y apoyo la figura del matrimonio, que es la base de la familia. Entonces, como ves, servir según la voluntad de Dios es un propósito que cada uno de nosotros debemos de cumplir. ¿Conoces la voluntad de Dios para tu generación?
esta pregunta, antes de ser contestada, tendremos que contestar otra. Para yo poder atender a mi generación, tendría que saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida, ¿verdad? Para mi vida. Aquí dice, obvio, si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo sabré cuál es la personal, ¿no? Y cómo entonces puedo ayudar a mi generación. A pesar de las diferencias de países, de distancia, de edad, pues una generación piensa de una manera muy homogénea, ¿verdad? Aunque sea la distancia, vivimos ahora más que nunca globalmente, vivimos los mismos eventos aparentemente, ¿no? Digo aparentemente porque algunos no lo experimentamos del todo, pero la mayoría sí. Ahora, un Dios de generaciones. Aquí citando a la Reina Valera actual, Éxodo 25, no te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? Y dice, pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sea lo que haga el hombre, sus generaciones serán afectadas, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Verdad? Dice, sea lo que haga el hombre, sus generaciones serán afectadas, tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Y 1000 generaciones ayudados o protegidos o bendecidos a los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces, dice, depende de nosotros dejar un legado de bendición para nuestra generación y para los que vienen. Parece un poco exagerado decir de 3 a 4 generaciones y aquí me aborrecen y me aborrecen. Y hasta 1000 generaciones y guardan mis mandamientos. Y presentaba esta cuestión de que esto se debe a un factor que se llama la influencia. La influencia, esto es el poder que le otorgamos, nosotros le otorgamos este poder porque nosotros somos los que sufrimos la influencia, pero el agente de influencia, este agente busca ejercer ese poder sobre otro. Nosotros, con nuestra manera de pensar, poner aquí este malogrado persona que quiere hacer una influencia en nosotros, nosotros con nuestra manera de pensar aquí en nuestro cerebro, tenemos una serie de ideas y de dudas y de preguntas y cuestionantes y de prejuicios y cosas en la cabeza. Todo esto nos hace un esquema de pensamiento en el cual nuestro esquema de pensamiento puede permitirle a este agente influenciarnos. Como todas las personas son buenas, como todas las personas eh, tienen algo bueno, como todos tienen algo que ofrecer, este argumento, el cual, si bien es cierto que todos tienen algo que ofrecer, lo que le faltaba a esta falacia es, pero tú pon de tu parte para investigar de eso que tienen que ofrecer si tú lo necesitas, ¿verdad? Si tú lo necesitas, si va de acuerdo a tus ideas, si esto no te lastima, si esto tiene o no tiene consecuencias. Que la verdad es algo como de pensarse de que algo no tenga consecuencias en sí. Todo tiene consecuencias. Hacer tiene consecuencias, no hacer tiene consecuencias, pensar tiene consecuencias, no pensar tiene consecuencias, involucrarte tiene consecuencias, no involucrarte. Siempre estamos tomando decisiones. Constantemente tomamos decisiones y aunque nosotros aparentemente no hayamos tomado una decisión, el no haber tomado una decisión ya es haber tomado una decisión per se. Entonces hay que checar esto porque la influencia por estos motivos viene. Ahora, la influencia también hay muchas maneras de poderse realizar. Consciente, como vimos aquí con la persona que se presenta, individuo A, que le presenta una influencia al B, quien
aparentemente de manera consciente dice sí, acepto y cierran el trato, pero también hay influencias de manera inconsciente. ¿En serio? Sí. Digamos que tú estás trabajando, pero estás expuesto a una estación de radio que está todo el día haciendo llegar a tus oídos contenido que te está influenciando inconscientemente, porque nuestro cerebro, aunque aparentemente estamos desconectados muchas veces en el trabajo haciendo lo que tengo que hacer porque estoy dedicando mi atención, así como trabaja el cerebro de manera consciente, más todavía aún está de manera inconsciente. Y lo que tú estás haciendo de manera consciente, de esta manera, le resta, digamos, un poco de atención para que entren algunas cosas de manera inconsciente. Hay que ser conscientes de lo que somos conscientes, pero hay que ser conscientes hasta de lo que es uno inconsciente, aunque parezca una ironía en sí mismo. Una persona, digamos, que se dedica a lo malo, ya va a tener rivales. Estos rivales, como todo lo que se desarrolla en un ámbito malo, los rivales, aunque tengan bonita cara, en realidad no tienen buenas intenciones. Y si algo no acontece bien en este trato malo que estoy haciendo, ¿verdad? Sabemos que ahí está. Y muchas veces esto sucede ya sea en presencia o afecta a sus hijos. Esta es la primera generación. Esta es la segunda generación. Pero ja, aquí les acabo de echar una mentira. Van a decir, ¿cómo? Sí, porque aquí hay algo que no estamos contabilizando. Punto extra para el que me diga qué es. Bueno, en este caso no estamos contando aquí al abuelito. No estoy diciendo, no estoy implicando que abuelito mal educó a papá. Pero para que papá lograra completamente la influencia en sí, que lo pudieran convencer estas formas de vivir, algo de aquí, algo tuvo que haber sucedido. Y déjame decirte algo también siendo muy honestos. A veces, aunque esto no hubiera sido del todo cierto, esto no resta el hecho de que aquí hay una generación, aquí hay dos generaciones, aquí tiene tres generaciones. Por lo tanto, ahora tan solo en el sujeto, tan solo en el sujeto que estamos aquí analizando, este tiene la influencia de tres generaciones encima. Tiene este peso sobre sus hombros, sobre su cabeza literalmente. Lo más probable, y no soy profeta, es que esta persona, cuando crezca, si no se convierte en eso, porque la vida puede tomarnos por diferentes caminos, si no se convierte en esto, tiene más posibilidades de llegar a eso también, ¿verdad? Digamos que va tomando sus decisiones y aquí en el camino se presenta en un camino que está despejado, que sería el camino del bien, vamos a llamarlo así, y su influencia que lo lleva al camino del mal. Y aquí hay un montón de maleza y un montón de cosas y él viene aquí, a este punto en su vida, pero decide para dónde mire, para aquí, para acá, para aquí. Pero dice, bueno, este camino se ve muy solo, este camino se ve muy solo. Aquí por lo menos hay plantitas para poder ver, porque me acuerdo que mi papá y mi abuelito, ¿verdad? Veían mucho las plantitas, por el sentimentalismo, por los miedos, porque a lo mejor, no, pues es que nunca he tomado este camino, nunca nadie me platicó de este camino. Ah, pues mejor me voy a ir por acá. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Hay muchos factores que pueden en sí influenciar a las personas para tomar uno u otro camino, pero la realidad
es que tendrá, tan solo por estadística, por sentido común, tendrá más influencia sobre este camino. Salmo 78:1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Aquí vamos a ver un punto. Cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Mira nada más, que nuestros padres nos las contaron. ¿Qué cosas contaron? Cosas escondidas desde tiempos antiguos, que hemos oído y hemos entendido. Dice, no las encubriremos a sus hijos. O sea, nosotros escuchamos de estos y nosotros no las ocultaremos a estos, contando a la generación venidera, ¿verdad? Las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificara a sus hijos. Como ven, la ley, digamos así, el código moral de bien, para no llamarlo ley como tal, para no entrar en cuestiones muy tajantemente religiosas, dice, debe ser notificada de los padres hacia los hijos, para así realizar, ¿no? Para lo que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los hijos que se levantarán la cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿En quién? En Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vemos aquí que hay dos tipos de padres. Los padres que guardan los mandamientos o los estatutos morales y quienes no. Estos pasan la información aquí y estos no. Estos no cumplen con su parte. Pero esto, ¿en qué contexto lo estamos viendo? Esto lo estamos viendo en un contexto de qué? Físico o, vamos a decirlo así, mental. Bueno, esto lo estamos viendo en un contexto mental. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es conocimiento que va pasado de generación en generación. Abriré mi boca en proverbios, que sabemos que los proverbios son reflexiones filosóficas, conjeturas que hemos sacado a través de la observación, de la ciencia, del filosofar también, porque también esto es cierto. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Hablaré. Estas son escuchadas por los hijos y estos les pasan de generación en generación. Dios estableció como mandamiento en su pueblo que ellos debían contar a sus hijos lo que Jehová había hecho con ellos y con sus padres. Debían decirlo de generación en generación. Salmo 78:5. Él estableció testimonio en Jacob, puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le notificaran a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Si contamos las generaciones, son 4 generaciones que deben recibir el testimonio. Después de la primera, si la primera lo recibió, esta debe afectar incluso a sus 4 generaciones siguientes. En total, vemos 5 generaciones transmitiendo el mensaje. Padres, hijos de esos padres, generación que viene, los hijos de la generación que viene y los hijos que se levantarán. Ahora, recordemos también que cuando se refiere a hijos, con un contexto de pensamiento israelita o de la localidad, un hijo puede ser un hijo natural o un hijo putativo. Y con esto me refiero a que este es un hijo adoptivo, natural o adoptivo, vamos a llamarlo así mejor. Un hijo natural y un hijo adoptivo. ¿Por qué? Porque muchas veces también la gente que, digamos, no tenía ley,
también se mezcló con la gente que tenía ley. Y si no, pues lean sus Biblias para que vean cómo se fundaron muchos pueblos, ¿verdad? Como por ejemplo los moabitas y los samaritanos también. La importancia de transmitir. A fin de que pongan en Dios su confianza, no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios. El propósito es que no sean como sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres no agradaron a Dios. Una generación que no buscó a Dios. Dios retrasa el juicio cuando una nación es ignorante a sus mandamientos y les da la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Porque sabemos que Dios no desea la muerte del impío, más quiere que proceda al arrepentimiento. Un ejemplo, Jonás enviado a Nínive. Pero Israel conocía lo que Dios quería. Este sí no tenía pretexto. Este estaba bien informadito. Y estos no lo hicieron. ¿Por qué? Porque su corazón no se dispuso ni le fue fiel. Por lo tanto, esa generación fue juzgada y por ende dejó un legado de maldición, digámoslo así. Ellos no le dieron buen ejemplo a sus hijos. Dios deseaba que ellos dejaran bendición, que fueran buena referencia para sus hijos, pero se convirtieron en malos referentes. Y aquí quiero separar la cuestión metafísica, ¿no? No estoy hablando de una maldición como un conjuro bueno, no voy a tocar esos temas aquí, pero quiero tan solo ponerlo así. Buena referencia para sus hijos, mala referencia para sus hijos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la intención de Dios es que, que todos dejemos un legado de bendición, pero nosotros venimos dejando uno de qué? De maldición, porque hicimos hechizos, porque este, realizamos conjuros. No, yo lo quiero presentar tan solo desde el punto de vista de la influencia de la conducta. Como bien dice aquí, buena referencia, mala referencia. Dios establece propósitos generacionales. Una generación es muy corta para los planes de Dios. Son necesarias varias generaciones. Si Dios tenía que mandar desde Abraham a el tiempo del Cristo, ¿verdad? Este mensaje, pues bueno, aquí tuvo que haber varias generaciones involucradas, porque tan solo las generaciones, dice que son como 70 años, ¿no? Entonces, el proceso no debe de ser cortado, porque si no estamos jugando como el teléfono descompuesto, que aquí decimos algo y luego lo pasamos para acá y luego le decimos esto y este ya no lo dice bien, y entonces este ya dice es esto y luego dice el otro esto, y luego dice este que es esto y así se va perdiendo el mensaje. El proceso no debe ser cortado, el propósito no debe ser detenido, porque puede ser abortado. O sea, alguien por ahí lleva el mensaje y de repente, pum, por algo les decía, no te vayas por aquí o no hagas esto por acá. Quizá la ley, ahora que lo pensamos y lo estamos reflexionando, que la ley era muy estricta. Yo en mis tiempos pensaba, la ley es muy estricta. ¿Cómo me está diciendo la ley? Que yo después de comer, como yo después de comer, tengo que agarrar y todo lo que está encima de la mesa lo debo de poner en un bolso y luego irme 70 kilómetros, hacer un hoyo, cavar un hoyo en la tierra, depositarlo y taparlo. ¿Cómo eso se me hace ilógico? O sea, ¿cómo puede ser posible? ¿No sería muy exagerado eso, tanto trabajo para los miembros de la familia? Pero ¿qué crees? Cuando vino la plaga en Egipto, los que seguían los mandamientos fueron los que se libraron. Por ejemplo, al haber esta ley de limpieza, no se les pegaron las pulgas, no se les metían las ratas, eh,
no se enfermaban de ciertas cosas que se enfermaba la gente en el pasado. Por ejemplo, el israelita, al no comer puerco, voy a poner aquí una pierna de jamón, al no comer puerco, no le daba cisticerco por las lombrices que comía el puerco. Al no comer puerco, no sufría de mal estomacal. Al no comer puerco, considerarlo inmundo que ni siquiera lo quería tocar, este, no tenía amebas, por lo tanto tenía mejor coeficiente intelectual. Y sobre todo que también la ley les mandaba hacer muchos cálculos, entonces tenían gimnasia cerebral y los otros solamente andaban guerreando y matándose espadazos por allá. Entonces tiene sentido cómo estos de repente tuvieron una ventaja contra los demás. El pacto de Dios con Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a volver a pensar esto en conceptos mentales. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y este man, Abraham, ya no está. Mi lógica me hace pensar que si este ya no está, pues ya no aplican las bendiciones ni las maldiciones. Pero la realidad es que el man no está, pero todavía sufrimos de consecuencias, tanto de las bendiciones y de las maldiciones. ¿Por qué? Porque no está hablando en un contexto literal de en él, sino fue escogido, fue levantado y tan solo el hecho de obedecer ya está hablando aquí de un patrón mental, un patrón de conducta que le va a permitir a los que sigan después de él, que él les va a enseñar, que se replique este patrón. Esta tremenda palabra entregada a Abraham no lo incluía a él solamente, sino a sus generaciones futuras. Por eso eran necesarias muchas generaciones hasta cumplir lo que Dios quería hacer. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, a ti no te voy a entregar lo que te voy a entregar, pero te lo voy a entregar a través de tu hijo. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó y le fue contado por justicia. Esto también es parte del patrón mental. Creyó, le fue contado por justicia. Luego de ratificar el pacto que Dios hace, Abraham cree y por esa fe es considerado justo, asegura el cumplimiento de la promesa. Aquí vemos, voy a poner un poco de religión en esto para llevarlos y traerlos un poco de ese contexto. Aquí no dice porque guardó el sábado, aquí no dice porque ofrendó el 10%, que es el diezmo, porque solamente comió vegetales, porque fue a la misa, porque fue a ver la procesión, si ni siquiera había sido eh, sacrificado, ¿verdad? Pero Dios, al final de cuentas, le contó la fe por justicia. Desde el inicio hasta nuestros días, la fe es un factor importante. La fe es igual a justicia. Y el justo por la fe vive y el que tiene fe es justificado. Ahora, quiero comentar esto. De Abraham hasta la cruz le tuvo que ser contado por fe. Porque esto iba a pasar, pues no lo sé, pero tengo fe. Y como tiene fe, lo creyó. Entonces, en su esquema mental, esto pasó. Y nosotros, de la cruz para acá, pasó. Vemos muchas cosas, pero esto, pero el otro, pero aquello. ¿Tienes la certeza? Bueno, por fe
tenemos la certeza. Porque pueden decir que hay, que no hay, que no pasó, la peleadera, los ateos, los dinosaurios, que esto y que lo otro. Bueno, por fe, justificación. La misma esperanza en el pasado, en el presente y me atrevo a decir que los del futuro, para que todos ustedes puedan estar tranquilos sobre sus antepasados y sobre sus descendientes. Nace Isaac, visitó Jehová a Sara, hizo Jehová con Sara como había hablado, Sara concibió, dio a Abraham un hijo en el tiempo que Dios le había comentado, llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz Sara, Isaac. Ahora, multiplicación de la descendencia. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llevó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilá, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padam Aram. Israel sale de Egipto multiplicado y enriquecido. Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y como buenos israelitas, pues no creían mucho a la gente de fuera, por eso los ponen junto con los animales y ovejas, muchísimo ganado. Esto es cierto, ¿eh? Entonces vemos que para esto, aquí había un cierto número, que añaden con las generaciones este número, y cuando aquí, uh, por la influencia de estos, en el pensamiento, en las acciones, los milagros, las inconformidades incluso que estuvieron pasando en Egipto, se multiplicó, realmente se multiplicó. Este es un patrón, siempre se le llama exponencial. Este es tan solo en método binario. En método binario, miren nada más, así rapidito. Empezamos 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vieron que bastaron 4 generaciones para pasar de 1 a 8 en 4 pasos. Rapidísimo, ¿no? Así es la exponencia. Lucas 2:4 subió, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El cumplimiento más grande del pacto que Dios realizó con Abraham tiene su cumplimiento en Jesús. Por él serían benditas todas las familias de la tierra, por el cual, ¿verdad? Con Cristo, toda la tierra tendría salvación. Entonces vemos cómo la importancia de pactar con Dios nuestra generación y nuestras generaciones. Y con esto, aquí quiero hacer un gran paréntesis nuevamente con la palabra pactar. No le estoy diciendo que usted haga algún tipo de ofrenda, no le estoy diciendo que usted haga una invocación, un conjuro, un hechizo, nada. Simplemente cómo nosotros podríamos pactar. Pues de la misma forma. Esto es guardar los mandamientos, guardar los estatutos. Esto es pactar
Esto es creer, esto es cumplir y también incluso esto es obrar, hacer las obras de justicia y también las de piedad. Ya vamos entendiendo un poquito mejor el contexto, ¿verdad? Así como Abraham afectó a sus generaciones futuras, también tenemos ejemplos de hombres que afectaron a sus generaciones, pero negativamente. Aquí hay una afectación positiva y también hay una negativa. Aquí encontraremos revelación de por qué la maldad se visita hasta la tercera y cuarta generación, pero la bendición hasta 1000 generaciones. Muchas veces la maldición fue tan grande que no se alcanzó a multiplicar más la generación, sino exterminada completamente. Volver a empezar, ¿no? Sacerdotes Elí y su descendencia. Vino un varón de Dios a Elí, le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifestó yo, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Aquí habla del pueblo, no nuevamente. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque los levitas eran los que administraban. Y todo esto le tocaba al levita. Él lo administraba, de ahí comía, todos los diezmos y las ofertas y las ofrendas, perdón, él ahí comía y también administraba para todo lo demás. Yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus, ¿verdad? Dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí la gente se andaba matando en el campo, sembrando, trabajando duramente, esto y lo otro, y de repente acá los sacerdotes andaban ya como todo, ¿no? Como los políticos, comiendo con manteca y uno ni siquiera teniendo agua para beber. Por tanto, Jehová tu Dios dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tendidos en poco, tenidos en poco. A ver, ¿quién dijo? Jehová, el Dios de Israel, dice, yo tiempo pasado, había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí el judaizante siempre te va a decir que el levita fue instruido como sacerdote eterno por generaciones. Pero si estamos viendo aquí que si bien hizo la promesa a Dios, ¿quién fue quien no la cumplió? El hombre. El hombre no cumplió su parte del pacto. Por lo tanto, si, como en todo pacto, alguna de las dos partes no cumple, pues automáticamente queda invalidado el pacto. Entonces te van a decir, no, pero es que los levitas tenemos que guardar esto, la ley, que esto, que lo otro, porque no, estos tan solo en la carne, aquí ya los había desaprobado ¿quién? Dios mismo, ¿no? Por eso era necesario que viniera otro sacerdocio, sacerdocio eterno. ¿Por qué? Porque estos se mueren, y no solamente se mueren, sino que no cumplen. Como no cumplen y se mueren, no pueden sostener el pacto. Pero uno que vendría eterno, el orden de Melquisedec.
eterno. Por eso, vamos a ver aquí. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. No haya anciano, esto quiere decir que iban a morir jóvenes. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril, o sea, edad de tener hijos, a corta edad, en hombres. Te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Yo, ¿quién? ¿Quién está hablando aquí? ¿Mm? Bueno, se los voy a dejar de tarea. Que me que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Yo creo que ahorita ya todos vamos entendiendo la narrativa, como no hay en sí lo que es una incongruencia o lo que son contradicciones en la escritura, depende de la perspectiva humana, cómo lo estamos leyendo, cómo lo estamos entendiendo, desde qué punto de vista lo estamos analizando, el divino, el humano, conforme a qué situaciones, el contexto, en qué tiempo, a qué generación, qué les decía, es presente, es pasado, porque si no, llegamos a malas conclusiones. Porque Dios no es hijo de hombre, ni hombre como para que se arrepienta, tan solo de manera humana, podríamos decir de manera errada, en una conjetura adelantada, un juicio rápido. Aquí ya tengo como tres arrepentimientos de Dios y puedo decir, como dije en el pasado, esto no es cierto, esto es más que puras patrañas. Pero bueno, a final de cuentas, aquí estoy. Muerte de sus dos hijos, tal y como le dijeron. 1 Samuel 4:11. Muerte de Eli. Mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. También fue hecha gran mortandad en el pueblo. Sus dos hijos fueron muertos. El arca tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Mira nada más, gordito se nos fue. Muerte de su nuera y nacimiento de Icabod. Su nuera, mujer de Finés, estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor, tomó el arca, muerto su suegro, su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevivieron sus dolores de repente, o sea, del susto. Ve aquí como las emociones pueden suscitar ciertas cuestiones. Del susto dio a luz. Y al mismo tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Aquí la cuestión de la conciencia. Para ella, todos murieron, tanto lo que es el suegro, el esposo, sus hijos y ella, en la conciencia. Para ella se cumplió, porque todos tienen testigos. Dios tiene muchos testigos de muchos de sus eh, decretos, de sus palabras, de todo lo que dijo, de todo lo que prometió. Aquí, aquí ya se cumple. Desde esta perspectiva ya estamos viendo que todo esto quedó.
aquí, la desnudez de su padre, maldito sea Canaán, siervo de siervos para sus hermanos, bendito sea Sem, sea Canaán su siervo, engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Este acontecimiento no vamos a entrar en detalles, pero como vemos, este acontecimiento provocó eh, la maldición generacional sobre el hijo de Cam y sobre toda la descendencia. Este acto es más que simplemente que vio la desnudez de su padre, también tuvo una relación homosexual según el significado original de conocer y desnudez. Los descendientes de Canaán, Sodoma y Gomorra. Si usted tiene otra opinión, es libre de hacerlo, de pensarlo, y también considérelo como una opción más. Toma lo bueno, desecha lo malo, pero por algo tenemos esto, y sobre todo que eh, hoy muy en día estos, digamos, estos pecados se consideran todavía muy contra natura, obviamente, causan muchas enfermedades también, y sobre todo que estos movimientos no están muy en contra de la narrativa de Dios, ¿no? Lo digo así porque como el video posiblemente lo suba a redes sociales o lo transfiera en redes sociales, ya los robots, los medios electrónicos identifican este tipo de palabras y si uno dice algo en contra de ellos, los quita. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, la cual recibisteis de vuestros padres, la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A través de la sangre de Cristo se corta toda herencia que podamos haber recibido de nuestros padres y antepasados. Ahora tenemos una nueva genética con una herencia espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas anteriores han pasado, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, nueva creación. Cielo nuevo, tierra nueva. La vida de David y su herencia, Salomón, siendo un pastor de ovejas escogido por Dios, se transforma en rey de Israel. Dejó un reino. Se enfrentó a muchos enemigos, de entre ellos a 5 gigantes. Ya no hay más gigantes con que pelear. Conquistó los territorios de sus enemigos, extendió su reino y poniendo impuestos a sus enemigos, dejó un reinado de paz. De David a Salomón, dejó un reinado de paz. Atesoró muchas riquezas y siervos para la construcción de la casa de Dios. Proveyó para la casa. Recibió el diseño del templo, estableció los turnos, tuvo revelación y le entregó a su hijo. Fue el único de los hombres de Dios, declara que es según su corazón. Su testimonio, su fe le fue tomado como justicia y ejemplo para toda su generación. Bien, David, ¿verdad? Hacia Salomón. Ahora, David, como comenté, significa el amado. Eso significa el nombre David. Salomón, Lomo, este es el nombre en hebreo que tiene la raíz de la misma palabra Shalom, que significa paz. Salomón significa rey de paz. La herencia de Salomón y la herencia que él deja. Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, su corazón no era perfecto para con Jehová, como el de su padre. Salomón pues hizo todas las abominaciones. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no dio el cumplimiento, no siguió cumplimiento como David. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo de Moab,
Como ves aquí, hasta las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dios establece propósitos generacionales. Una generación es muy corta para los planes de Dios, son varias necesitadas. El proceso no debe de ser cortado, el propósito no debe de ser detenido, porque puede ser abortado. No es que no se cumpla lo que Dios quiere, sino que la generación del pacto es cambiada. Las generaciones de David, Dios hizo un pacto con sus generaciones, la casa de David permaneció en Judá, pero muchos reyes hicieron lo malo. Esto, como ves, en cuanto se levantó un rey piadoso, seguía los pasos de David. Pero por amor a David, Dios fue fiel con sus hijos. El pacto finalmente será cumplido en el Hijo amado, cuyo reino es eterno. La herencia. Cada generación recibe herencias de la anterior, ya sean negativas o positivas. Estas herencias son de distintos tipos. Física, color de ojos, cabello, facciones. La genética, la que viene en la carne, en la sangre, en los genes. La herencia material, bienes y riquezas. La herencia espiritual, espíritu de pobreza, maldiciones, violencia, iniquidad. Esto es lo que llama hoy en día la ciencia epigenética, que esto es la inclinación a ciertas cosas. El espíritu de pobreza nos inclina a ciertas cosas y el espíritu de, digamos, de violencia a ciertas cosas, iniquidad. Porque podemos decir, ¿cómo esa persona que tiene tantas capacidades? Bueno, porque su inclinación, su cuerpo, su pensamiento también está inclinado a sabotearse y siempre vivir conforme a esto. Igual, esto y esto. Porque esta información se queda grabada. La hemos recibido como herencia, nos guste o no. Herencia almática, vicios, traumas y fobias. Esto viene en el gen, en la mente. Herencia física, color de ojos, cabello, facciones. Vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Llamó su nombre Set. Aquí todos eran a imagen de Adán, porque en Adán cayó, entonces todos los hombres cayeron. En Cristo todos viven. Herencia material, bienes y riquezas. También dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya nos vamos dando cuenta que aquí, si somos muy honestos, la ley decía que toda la herencia, todo lo que poseía el padre, pasaba al primogénito. Pero vemos que aquí no fue. Dijo, dame los bienes que me corresponde. Y repartió los bienes. Aquí ya estaba el resentimiento de el hijo mayor. ¿Cómo puede ser posible? Aparte de decir que el haberle dado los bienes, se consideraba él ya haberse quitado de la familia. Porque dice, dame los bienes que me corresponden. Espérate, todavía ni me muero.
le tocaba la administración al hijo porque él era el primogénito y era el mayor. Y no obstante, le está diciendo en su cara, dámelo, como que lo único que le importa es el dinero y nada que ver con la vida del padre. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso, pero ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos. Aquí también tenía que haberse llevado nada más el primogénito. Herencia almática, vicios del alma, traumas, fobias. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amón, hijo de David. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Pero fíjate, como herencia espiritual, el padre dejó deudas, el acreedor, potestad espiritual que provoca pobreza, vino a reclamar. ¿Vemos? Era, según la ley, ojo por ojo, diente por diente, uno por uno. Pero aquí debería de haber sido excusado por la cuestión de Jehová. Sin embargo, no solamente vinieron por uno de los hijos, sino que vinieron por dos, tal y como lo dice el principio de Mateo, ¿no? Que aquel que hasta será quitada la capa, ¿no? Dale la capa y dale para que ahí se quede todo eso, porque si no, hasta lo que no tienes te va a ser quitado. Como herencia almática, como vemos aquí, como herencia espiritual, el ser temerosos de Dios. Y como herencia almática, se pasó el pecado de David a los hijos. ¿Cuál pecado de David? Bueno, pues mm, a final de cuentas, sabemos que David, con su relación eh, ilegal, ¿verdad? Aquí ya toda esa información es pasada, generaciones. Punto de partida o punto final. Lo que usted y yo hagamos será un punto de partida para nuestras generaciones futuras o un punto final. Por el lado positivo, podremos ser un punto de partida para salvación, bendición, educación y salud. Estas son las bendiciones. Por el lado negativo, maldiciones generacionales, perdición, ignorancia, enfermedades, pobreza, etc, etc. Pero también tenemos la oportunidad de ser el punto final a todas las herencias negativas y maldiciones generacionales que se han venido traspasando en nuestros antepasados. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Interesante, ¿no? Así pasa con los seres humanos. Hasta que llega uno, pum, se corta, ya no puede continuar. La bendición o la maldición. Por eso hay que pensarlo muy bien. La mujer hizo lo que no hizo su marido, fue al profeta. La necesidad de la cobertura y la administración. En este caso tenemos profeta, rey
y sacerdote. Ella declaró no tener nada, pero sí tenía algo, aceite. Lo que tú tienes en tus manos es más que suficiente cuando hay unción. Y ahora todos la tenemos. Debía reunir vasijas para el aceite, mientras había vasijas, había aceite. La multiplicación. ¿Te acuerdas del ejemplo que te acabo de poner? La exponencialización del sistema binario nada más. Es sencillo. Ella debía trabajar junto con sus hijos. O sea, es un trabajo conjunto de familia. Ella debía trabajar junto con sus hijos. La restauración es una tarea familiar. De nuevo hizo lo que no hizo el varón, porque el varón era el encargado de educar a la familia. Sin embargo, ella lo hizo. Involucró a los hijos. Cuando la familia fue ministrada, ellos pudieron ministrar. Una vez que tú te educas, puedes educar. Y eso que te liberó, libera al otro. Le alcanzó para pagar y para vivir. Perdón, debía vender el aceite para pagar sus deudas. La solución la tenía en casa, pero necesitaba que la activaran. Se activa con la palabra. Le alcanzó para pagar y para vivir. O sea, puedes empezar de cero y no hay problema. Tratar áreas débiles de los padres en los hijos. Dicen por ahí que la mejor manera de llegar a un rey es a través de sus hijos. Conociendo al hijo, conoces la debilidad del rey. En este caso, por eso Dios también lo pone en analogía. Quien quiere conocerme, conózcalo a Él, y quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, el cual habito primero en tu abuela Eloida, Madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Influencia. Abuela Eloida, Madre Eunice, y también. Aviva el fuego del don que está en ti. Hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Escudriña los corazones de todos, entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallas. Si lo dejas, te desechará para siempre. Bueno, en este caso se lo está diciendo a la carne, porque carne y sangre no heredan reino, porque ahora todos somos el hijo amado, el hijo aceptado, el hijo de justicia, el que liberó. Nos lo dejó hasta aquí. Este, esta parte va abriendo la idea, va sembrando la semilla para seguir tocando los temas que vamos a proporcionar con respecto a esta misma línea de pensamiento que va a ser la generacional, transgeneracional, que también es conocido en algunos segmentos como maldiciones generacionales. Y hay el término nuevo, el anda en el mundo para que lo puedas quizá, si lo escuchas no te vayas a espantar o si alguien te lo dice no dispare todos tus sensores, constelaciones. Eso también es en esta misma temática, ¿verdad? Aunque hay algunas confusiones de algunos aspectos, pero pues para eso Dios levanta hombres entre el pecado para poder corregir ciertas cosas también. Y gloria a Dios, nada a los hombres, solamente comento que por algo, por algo pasan las cosas, todo obra para bien al final de cuentas. No me crean a mí, nunca me crean a mí, hagan ustedes su propio trabajo, su propia investigación, lleguen a sus propias conclusiones, con mucho cuidado siempre vayan, de ser posible acompañados, porque dos pueden más que uno soporta al otro. Y bueno, por su atención, como siempre, y gracias. Karim.
Abdul.